tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema atrapados en nuestros límites. Y cuando nos referimos a estar atrapados en límites, nos referimos a los sistemas disfuncionales de creencia o bien creencias disfuncionales. Cuando construimos una creencia sobre nosotros mismos, hay que ver varias capas o varios niveles de acuerdo a la psicología budista, donde no nada más existe lo narrativo, donde no únicamente es lo que decimos porque decimos, o bien si hay algún elemento inconsciente dentro de nuestro campo. No únicamente existimos por parte de una narrativa o una manera de decir consciente o inconscientemente, lo que podemos llamar el texto y el intertexto de nuestro sistema de creencias, lo cual es muy valioso. Aquí lo podemos encontrar en espacios psicoterapéuticos donde se trabaja en lo narrativo, pero debajo hay un campo, hay un terreno, podríamos decir, que este es un campo de identidad inconsciente. Este campo de pertenencia ya pertenece o ya ocurre más en un sistema de creencias emocional que es lo que genera la autopercepción, la autoimagen que nos creamos de nosotros mismos. Por ejemplo, pudiéramos ser personas aparentemente exitosas, ya sea profesionalmente, ya sea incluso físicamente, de alguna manera tener atributos atractivos o destrezas físicas, como quiera que fuere, pero de alguna manera cargamos con una estima muy baja, una noción de inferioridad, y de pronto podemos sentirnos, vamos a decir, no valiosos. No importa si tenemos un buen lugar en la esfera profesional o de pronto en la familia que hacemos un buen papel, pero de pronto sentimos que no es suficiente, entonces nos obsesionamos, o bien sentimos que físicamente no somos aceptables. Esto no ocurre necesariamente por una narrativa que describamos: mire, usted lo hace bien, mire, usted es una persona valiosa, pero ya es algo emocional, y es allí desde donde también en círculos terapéuticos de diferente índole se puede ver que hay un campo de construcción de identidad inconsciente que ciertamente puede ser algo que no meramente se construye por uno mismo. Muy a menudo se habla que esto lo construimos en la infancia, incluso desde el vientre materno. Si bien esto es cierto y se trabaja con la noción de la relación sujeto-objeto, las relaciones objetales, también hay dentro de este campo de construcción de identidad, no nada más el narrativo, que es el que comencé a hablar, sino también este de construcción de identidad emocional, uno desde donde también podemos explorar nuestra pertenencia, por ejemplo, al sistema familiar, el lugar que ocupamos, las expectativas que se tienen, y como miembros de esa familia, podríamos decir que también se activan por conexión y por pertenencia ciertas actitudes, como por ejemplo a veces podemos absorber el dolor familiar. Posiblemente no tiene que ver con nuestra vida en particular de la infancia, pero de pronto hay un ciclo no cerrado familiar, un duelo no cerrado, o un gran secreto, o una gran traición,
y es allí desde donde también nosotros podemos absorber, digamos así, por dar un par de ejemplos, la melancolía de la familia y que eso se puede traducir muy fácilmente en adicciones o una tendencia suicida o una tendencia destructiva sociópata, porque es allí desde donde vamos construyendo también nuestra identidad. Desde lo narrativo, que es como ya ponerle nombre, ya tratar de acceder a nuestro inconsciente como se hacía de manera clásica en el psicoanálisis, mediante la narrativa y asociaciones inconscientes mediante el lenguaje y ciertos comportamientos, incluso reacciones físicas. Pero aquí también podemos profundizar en este campo subconsciente que es con el cual construimos nuestra identidad, y también hay diferentes formas de acceder a esta manera de sentirnos que ya es lo que podríamos decir nuestra pertenencia al campo, no quiero decir únicamente familiar, pero al campo del sistema relacional al cual pertenecemos. Y debajo de estos dos campos, el narrativo, el de identidad inconsciente, está el campo de las sensaciones. Y aquí ya entramos al profundo inconsciente, desde donde podemos evocar una sensación muy inconsciente de miedo, una sensación muy inconsciente de inseguridad, de no contención. Y es allí, en esta parte inconsciente que desde la psicología budista se le llama, de acuerdo a este sistema presentado por Geshe Tashi Tsering, la zona 1, la zona más profunda del inconsciente, desde donde ya nuestra mente, que es simultáneamente consciente, aquello que se llama en sánscrito chitta, awareness, y simultáneamente dinámica, aquello que produce sensaciones, aquello que produce emociones, aquello que produce factores mentales, en su nivel más básico, allí hay un campo muy sutil de identidad que se expresa no a través de palabras, sino de sensaciones. Este triple sistema, el cual puede ser relativamente complejo, lo vamos a profundizar. De hecho, justamente el día de hoy comenzamos con este seminario que se llama Enamórate de tu vida. Es un seminario de 12 horas, hora y media cada miércoles. Esto es a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y si acaso están viendo este video después de esta fecha, recuerden que pueden entrar a centrohimalaya.com y también tomar de manera diferida, esto es en sus propios horarios, ya esta formación donde dedicamos 12 horas para también profundizar, verlo también en cuadros, algo que estas entregas de Centro Himalaya que tenemos ahora una vez por semana no nos permite por cuestiones de tiempo. De cualquier manera, es importante entender que cuando hablamos de nuestra identidad, no nada más estamos hablando de lo que se dice de forma narrativa, sino que también hay un campo de asociación, de construcción de identidad, donde incide la pertenencia, el lugar que ocupamos en la familia y lo que recibimos en el sistema relacional. Pero en un nivel todavía más profundo está este campo que podemos llamar de sensación. De cualquier manera, es allí desde donde podemos decir que el ser humano no únicamente es lo que dice ser. Es cuando vemos que por más que tomemos cursos de superación personal, repitamos frases, hagamos visualizaciones, no necesariamente eso va a crear un cambio en términos de sanar esta compleja estructura que compone nuestra identidad, que es un sistema de creencias, ciertamente,
pero también es un sistema de construcción de identidad y de sensación respecto a nosotros mismos. De cualquier manera, la pregunta obligada es, ¿por qué estamos atrapados en nuestros propios límites? ¿Por qué nos encontramos, por ejemplo, deseando cambiar algo en nuestra vida? Por ejemplo, una relación, un empleo, o retomar una disciplina, o cambiar una situación laboral, o incluso migrar a otra ciudad, a otro país, restablecer una nueva forma de vivir, y de pronto no lo podemos hacer. Por más que lo hablemos, posiblemente en terapia, por más que de pronto lo escribamos en hojas de papel de aquello que queremos hacer, ¿por qué es que no podemos crear un cambio a veces con lo que, entre comillas, desearíamos? Y eso también nos va a vincular a una reflexión de neurociencias. De las 86,000 millones de neuronas que tenemos los humanos al nacer, diariamente estas 86,000 millones de neuronas tienen 150 millones de conexiones sinápticas. Esto es lo que llamamos en castellano 150 billones. Para entendernos, 150 a la 12ª potencia. Porque a veces confundimos billions en inglés, que son miles de millones, por billones en castellano. Lo que decimos billones en castellano son trillones en inglés. Bueno, pero para ponerlo más fácil, tenemos 150 a la 12ª potencia, esto es millones de conexiones electroquímicas en el cerebro todos los días. Y todos los días estas conexiones sinápticas van creando este fenómeno llamado neuroplasticidad. Van conectándose de cierta forma, disparan de cierta forma y se conectan de cierta forma. Y estas conexiones sinápticas van a crear también un entorno en el resto del cuerpo, una, llamémosle, frecuencia, desde donde nuestro sistema nervioso autónomo funciona de cierta manera, nuestro sistema endocrino, esto es hormonal, donde nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema linfático, digestivo, y es por esto que cuando hablamos de un organismo, es una organización completa, y como también se plantea en neurociencias, el cuerpo es la extensión del cerebro. ¿Por qué? Porque mediante el cerebro, o llamémosle los 3 cerebros, el córtex o neocórtex prefrontal, el sistema límbico y el tallo cerebral, o llamémosle el cerebro reptiliano o reptilio, como queramos, estos 3 cerebros se conectan y van a crear la experiencia emocional, la frecuencia fisiológica, incluida hormonal, de nuestros pensamientos y nuestras emociones. De tal manera que cuando hablamos de los sistemas de creencias que tenemos, estos van a generar un entorno, van a crear un ambiente emocional. Y es por esto que no importa que haya 150 billones de disparos sinápticos día por día, de acuerdo al neurocientífico David Vago, por lo general los disparos en un 95% son los hábitos del pasado. En otras palabras, nos es difícil cambiar. O como en muchas ocasiones, incluso la lógica nos indica, mire, esto no es funcional, esto no conduce a estar bien, o fingir, o guardar un secreto, o tapar el sol con un dedo,
no va a ayudar ni a usted ni a sus hijos, y sin embargo no queremos preguntarnos las preguntas difíciles, no queremos enfrentarnos a los desafíos inminentes. Sería algo así, me recuerda esta imagen, como en esta película de hace algunas décadas, el Titanic, que de pronto el barco hundiéndose, ¿verdad?, en esta representación cinematográfica de este evento histórico, se estaba hundiendo este enorme crucero, y de pronto, como ya no había botes salvavidas, se encontraban los músicos tocando y ya se estaba hundiendo el barco, y ellos seguían tocando porque ya se habrían dado por vencidos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros no queremos formularnos las preguntas difíciles, no queremos enfrentar la inminente necesidad de cambio, comenzamos con un proceso de apagar o de desconectarnos, y solamente generamos ansiedad, generamos depresión, generamos adicción. De alguna manera nos cerramos a un modo de sobrevivencia, y es cuando nosotros, como está en la imagen de esta entrega, nos encerramos en nuestros propios límites. Pero la pregunta acá, de este cubo metafórico en el cual nos encerramos, la pregunta es: ¿a quién es que estamos encerrando? ¿Estamos encerrando a nuestros miedos? ¿Estamos encerrando al niño que fuimos? ¿Estamos encerrando a la persona abandonada que hemos sentido ser, la persona no valiosa que no tiene derecho a cuestionar su relación disfuncional, a cuestionar su miserable vida? ¿Qué estamos o de qué estamos protegiendo a ese ser que creemos, valga el pleonasmo, ser? Y es allí desde donde también comenzamos con estos trastornos de síndrome de déficit de amor propio, conocido como codependencia. A pesar del hecho de que se nos lastima, se nos pone incluso en peligro físico, emocional, mental, de alguna manera no podemos dejar esa relación tóxica. De alguna manera no podemos iniciar una conversación sana o una negociación pareja, ¿verdad? Una negociación en igualdad de circunstancias, porque de alguna manera se nos ha pisoteado tantas veces que de alguna manera creemos que relacionarnos con alguien o en un mundo que nos transgreda una y otra vez es la manera de ser. Así que de alguna manera creamos este cubo, esta celda, esta jaula en la cual nos encerramos por un sistema de creencias disfuncional. Y como ya hemos argumentado al comienzo de esta entrega, esto que pudiéramos llamar un sistema de creencias no meramente es una creencia narrativa, no tampoco es algo que solamente se relacione a cómo se construye tu identidad a partir de lo relacional, lo cual es muy importante a nivel sistémico, pero hay un campo todavía más profundo que es este campo de la sensación, Vedana en sánscrito, desde donde la tradición de la psicología budista habla de pulsiones sumamente sutiles que van construyendo al yo, y como indicaba el Buda en este clásico, un pequeño libro llamado el Dhammapada, incluso lo pueden buscar en internet, en prácticamente todos los idiomas. En YouTube voy a poner una liga con este texto
gratuito ya en castellano. De cualquier manera, en este texto el Buda dice, el mundo es creado por la mente. Nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Y esta última línea, nosotros nos convertimos, we become what we think, lo que pensamos. De cualquier manera, es este punto desde donde nuestras creencias, nuestro discernimiento de identidad, que es otro nombre para el siguiente campo, y finalmente el campo de la sensación, es desde donde construimos este aferramiento, y por eso en ocasiones nos es difícil soltar. Por eso, cuando estamos atrapados en nuestros límites, no meramente es una cuestión de convencerse, de apelar a la ciencia, de apelar a la lógica, sino formularnos la pregunta, ¿qué es o a quién es que estamos protegiendo? Miremos si le estaríamos siendo leales a un miedo de la infancia. Si pudiéramos estar siendo leales a un deber ser, o siendo leales, por ejemplo, al dolor. Yo, ¿cómo voy a superar a mamá o a papá que sufrieron tanto? ¿Cómo voy a ser feliz si nadie en mi familia lo es? ¿Cómo yo voy a permitirme de pronto dejar una relación tóxica si no creo merecerme otra cosa? Y es por esto que en esta entrega vamos a tocar 5 puntos. Y estos 5 puntos también los vamos a integrar en una meditación, si es que contamos con el tiempo. Y estos 5 puntos llevan el acróstico, es decir, la palabra nueva. N-U-E-V y al final A, nueva. Entonces el primer punto, que es la N, es nuestra narrativa. Justamente esto que decimos, esto que permitimos nosotros describir, algo que uno puede encontrar, insisto, en psicoterapia, que una buena o un buen acompañante terapéutico puede ser un espejo para mostrarle a el consultante cómo es que se está describiendo a sí mismo con palabras, como por ejemplo, yo soy una buena para nada, yo no sirvo para esto, siempre soy un tonto, me doy cuenta que me ven la cara, pero ya tiempo después, todo el tiempo las personas no me aprecian, no sé qué radar tengo o imán para atraer este tipo de personas. Así que en esa narrativa hay que entender que si bien no es toda la historia, la narrativa, sí es muy importante dar importancia a las palabras, cómo nos tratamos, cómo nos referimos a nosotros mismos. De pronto decimos, el bruto de mí, la imbécil que soy, es que todo se me olvida, es que he extraviado las llaves y también el teléfono móvil, pero es que soy la peor persona, es que además personas con mi edad ya hicieron su vida, yo no he hecho mi vida, y todo el tiempo estamos teniendo una descripción, una narrativa, la cual no embona. A veces puede ser en términos de autoagresión, un tema cuya entrega les recomiendo ver, está en 2 partes, también en los canales de Centro Himalaya, en Spotify, en Apple, en Google, de igual manera en YouTube y en iHeartRadio. Pueden buscar en estas entregas el tema de la autoagresión,
De igual manera, el tema que lleva por título La culpa. Y es allí desde donde también en esta narrativa debemos de ir filtrando o percatándonos qué tipo de lenguaje es el que usamos para referirnos a nosotros. Y también es cuando podemos encontrar incontables contradicciones respecto a nosotros, respecto a lo que queremos y respecto a ese deber ser, respecto a lo que nos da miedo cuestionar o miedo cambiar, y al final del día es un profundo miedo en la capa más baja, que es el miedo a la construcción de identidad. Yo me miro a mí mismo siendo esta persona con esta actividad, con esta imagen social o familiar, y sin embargo mi sensación es otra, sin embargo mi pulsión de vida es otra, sin embargo mi pasión es otra. Y es allí donde habría que hacer, vamos a decir, mayor armonía o mayor equilibrio o mayor congruencia respecto a estos dos niveles que son importantes. Así que este primer punto es la narrativa, y el segundo punto, que es unir, es justamente unir esto que describimos ser y describimos al mundo también existir. ¿Cómo lo vamos a unir con nuestra construcción más equilibrada, con nuestra emotividad más equilibrada, con nuestra congruencia? Y esta narrativa que en el segundo punto vamos a unir, uno lo puede acceder mediante ya sea terapia, técnicas transpersonales, a través de la meditación, a través de cursos, a través de talleres, a través de lecturas. No hay un solo camino, no hay una sola estrategia terapéutica. El budismo ofrece muchas herramientas, pero hay incontables herramientas que podemos también integrar. Por eso en Centro Himalaya ofrecemos año con año formaciones de 1 año de duración, que estudiamos psicología budista durante 10 módulos, cada uno de 10 horas, 2 horas y media a la semana. También tenemos tanatología tibetana, que es psicología profunda, el arte del bien morir, de acuerdo al libro tibetano de los muertos, y con ciertamente mucha profundidad respecto al morir y qué le ocurre a nuestra mente en vida, durante la muerte y posterior a ella. 3, estudiamos mindfulness de acuerdo al budismo. Mediante 12 módulos en esta certificación estudiamos desde las técnicas, la relación con la ciencia, lo que propone Occidente respecto al mindfulness y lo que propone la tradición budista en sus 9 tradicionales vehículos, desde el sistema del budismo temprano hasta la total perfección del Ati Yoga Dzogchen. Y también tenemos una formación, una vez que se han completado las primeras 3 formaciones, ya justamente de Tantra y de Dzogchen, desde donde se profundizan en todas las formaciones, retiros de práctica, y en medio, si de pronto estas formaciones son muy desafiantes o muy largas para ustedes, pueden tomar estos talleres o estos retiros que ofrecemos, como por ejemplo este taller que estamos ofreciendo, que justamente el día de hoy se abre, pero lo pueden tomar más adelante, que lleva por título Enamórate de tu vida, que es donde tocamos con mucho más detalle todos estos puntos, métodos, técnicas, meditaciones. En resumen, entrar a centrohimalaya.com, hay muchas herramientas que pueden procurarse. Unas tienen una inversión, otras son enteramente gratuitas, como en los canales ya mencionados. Bueno, enfocándonos en nuestros 5 puntos dentro del acróstico nueva, ¿verdad? N, narrativa; U, unificar esto con el campo narrativo, con el campo emocional, sino eventualmente vamos a estrellar ya sea nuestra vida o nuestra salud
es como alguien que está tolerando una relación disfuncional o un secreto o una transgresión. Como dice el psiquiatra Gabor Mate, si no lo dices tú, lo va a decir tu cuerpo. La E, que es el tercer punto, es empatizar, generar empatía. Lo traté de hacer un verbo, empatizar. Y en este tercer punto es genera empatía ante las inconsistencias que tenemos cada uno de nosotros. Esto es, creo que ya tenemos la mayoría suficiente edad y posiblemente honestidad para darnos cuenta que no somos seres uniformes, que no únicamente de una persona a la otra, sino que nosotros mismos no somos una misma persona. Tenemos diferentes actitudes. Tan solo miramos unos cuantos años atrás nuestras relaciones, nuestras creencias, nuestras actividades, nuestras prioridades eran unas y ahora han cambiado. Y si miramos no hace 3 o 5 años, pero hace 15 años o hace 20 años, nos damos cuenta cómo hemos cambiado no únicamente de manera física, sino que hemos cambiado en mucho también a partir de nuestras experiencias, de nuestros vínculos que van moldeando nuestra identidad o identidades y van moldeando también nuestro cerebro. Dicho todo esto, nuestras 150 billones de conexiones sinápticas por día. Y esto lentamente nos va cambiando y va moldeando nuestra condición de percepción, como decía Francisco Varela, este neurobiólogo chileno, que también egresado de la Universidad de Santiago de Chile, al igual que profesor doctoral en Harvard. Estas condiciones de percepción es lo que nos da también la noción de cambio. Ahora, hemos cambiado desde el momento en que fuimos concebidos en un óvulo, ¿verdad? No hemos dejado de cambiar físicamente, claro está, pero cognitivamente nuestra condición de percepción va cambiando vez tras vez, día tras día, momento tras momento. Y es por eso que es importante hacer las paces contigo. Mirar tu narrativa, unificar tu narrativa con tus auténticas inquietudes emocionales, con aquello que te apasione, que te llene, en donde puedas eventualmente generar la valentía para cambiar la simulación que en ocasiones se pueda tener. Pretender felicidad o pretender funcionalidad, como personas que de pronto son muy funcionales en su trabajo y de pronto desaparecen 3-4 días consumiendo sustancias, o son muy amables en un entorno y de pronto son completamente violentas en otro. Así que de la narrativa, unificar, hay que generar empatía para estos seres en proceso de reconocimiento que idealmente somos. Esto es, que podamos hacer las paces con nosotros mismos, que nos, dicho de una forma muy coloquial, que nos demos ánimos a nosotros mismos, que seamos nuestro mejor consejero o mejor acompañante que podamos tener. No podemos de pronto tener un policía o a un dictador sobre el hombro diciendo: eres una buena para nada, no sirves para esto, mira, ya te equivocaste, has extraviado el teléfono móvil otra vez, y mira qué mal te ves, mira, cada vez te equivocas más. Todos los demás la llevan muy bien, especialmente en las redes sociales, puro perfil fingido, pero bueno, no entremos en esos temas. Para eso ver la entrega que lleva por título La mirada sin existencia, y otras entregas manipulables, etcétera,
¿verdad? Las pueden encontrar ahí en el canal de Centro de María de YouTube. Pero de cualquier manera, el que podamos nosotros generar empatía hacia uno es el principio para generar empatía hacia los demás. No podemos meramente ser un pleaser, ser una persona que haga sentir bien a los demás, los haga sentir contentos, que estén muy bien, y uno de alguna manera viviendo una doble, una triple vida, o simplemente fingiendo, autoengañándose, como decía Mark Twain. Para engañar a otros, primero uno tiene que mentirse a sí mismo. Bueno, poniéndolo en un sentido positivo, para genuinamente amar a otros, hay que amarse a uno mismo. Si no, eso se llama un trastorno de déficit de amor propio, desde donde creemos que solo porque somos muy funcionales en ser buenos profesionistas, buenos papás, buenas mamás, en ser entre comillas, buen cónyuge, y de alguna manera no ser feliz, esa función que ya tenemos nos va a dar amor, pero siempre vamos a estar en carencia. Así que narrativa, unificar, empatizar. Luego la V es de validar. Tenemos que validarnos. La validación significa aceptarnos, no nada más caernos bien, no nada más en este sentido de empatía, pero validar, afirmarnos a la vida. El saber que nos quedan muy pocos años en realidad de vida, y si a esos años de vida les quitamos una tercera parte, que idealmente estamos dormidos, nos quedan 2/3 partes de esos años que esperamos vivir. Y si a eso le sumamos compromisos laborales por lo general o sociales, nos queda una tercera parte de nuestra vida para hacer lo que deseamos, incluso meditar o incluso viajar o hacer o simplemente estar bien con nosotros, validarnos. En una tercera parte estamos dormidos, en otra llenos de compromisos profesionales, económicos, relacionales, familiares, lo cual no es malo, pero una tercera parte nos queda de esos 30 años, en realidad nos quedarían 10 años para conocernos, para validarnos, para afirmarnos a la existencia, para sentir que hay algo fundamentalmente bueno y sano dentro de nosotros, que hay algo, esta energía vital que nos mueve, que tiene un propósito, que tiene una razón de estar consciente en este momento. Y cuando digo propósito no es que tengas que poner una empresa, que tengas que ser famosa. No estoy diciendo que eso sería en realidad un ser humano valioso. Estoy diciendo la persona que más va a validarte eres tú misma. Y esa validación o ese validar dentro de esta propuesta de trascender o ir más allá de estar en la jaula de nuestros propios límites es a partir de una validación. Para poder cambiar incluso debemos de aceptar esas partes dolidas, esas partes contradictorias que tenemos, y sin embargo que eso no nos defina. Cuando huimos de lo que somos, cuando no validamos nuestro sentir, cuando no nos hacemos las preguntas difíciles a nosotros mismos, ese es el ingrediente para estar atrapados en nuestros límites. Ese es el ingrediente, como dice el psiquiatra Gabor Maté, la manera de llegar más rápido al infierno es tratar de huir de él. Esto es, si tú huyes de tu dolor, si tú no quieres saber de tus problemas y contradicciones, al huir de estos los vas a personificar a donde quiera que vayas. Por lo que, cuando tú logras también validar tu dolor,
aceptar tu historia, la puedes convertir en sabiduría y no únicamente en un juez o en un, vamos a decir, en un demonio que te esté persiguiendo. Acepta tu dolor, acepta tus contradicciones, discúlpate a ti mismo, valida tu existencia y ya que lo validaste, también puedes validar lo que quieres y puedes cambiar. Y esto nos lleva al último punto, que es la A de este acróstico: nueva, 5 puntos, N narrativa, U unificar, E empatía o empatizar, la V de validar y finalmente la A de acceder. Y aquí acceder significa que accedamos a una nueva comprensión, que accedamos a nuevos límites, que podamos nosotros entrar a una nueva comprensión asumiendo que nuestra historia no la podemos cambiar, pero sí la podemos reinterpretar, la podemos resignificar. Pero la manera de genuinamente resignificarlo es reconocerla, el validar estas contradicciones, estas fuerzas que posiblemente también nos llevan a el dolor. Así que para nosotros liberarnos de nuestros límites, una propuesta incluso consistente con la psicología budista, que habla constantemente de liberación, que habla del despertar, de ir más allá de la ilusión. La ilusión que construye nuestra mente de nuestra identidad no es, como se plantea en algunas tradiciones religiosas, mala. No hay algo malo respecto a uno mismo. No hay que generar culpa o enojo hacia uno mismo, sino que mirar la ilusión del yo, de acuerdo a la tradición budista, nos permite comenzar a salir de esta prisión, de esta jaula de nuestras emociones aflictivas, de nuestro karma, de nuestras proyecciones disfuncionales. Y es por esta razón que cuando hablamos de liberación es hacer las paces con la ilusión. Y una vez que generemos armonía con esta ilusión, podemos despertar y salir de ella. Así que no se trata de golpearnos en el pecho y decir, soy terrible, llevo la maldad, me arrepiento, como más bien comenzar a ver la ironía de este aferramiento que tenemos, esto que no queremos soltar, que es o son los barrotes de la miserabilidad de la existencia creada por nosotros. Bien, sí, a veces es difícil de tragar tanta responsabilidad. Bueno, vamos a hacer la meditación si les parece. Y en esta meditación vamos a tocar los 5 puntos de este acróstico: nueva, N, primer punto, narrativa, U, segundo punto, unir, unificar, tercer punto, empatizar, generar empatía, la V de validar y finalmente la A de acceder. Así que bien, pues vamos a cerrar los ojos, relajarnos y primero que nada vamos a imaginar que nuestro cuerpo está vacío por dentro y nuestra piel es una fina capa de luz. Y que este espacio dentro de nuestro cuerpo no únicamente está lleno de células, tejidos, huesos, músculos, sino que también está lleno de nuestras historias, que es el primer punto de esta meditación, que el primer punto es
narrativa. Este cuerpo también está lleno de nuestras historias, lleno de lo que escuchamos en la infancia, de nuestras experiencias de vínculo a lo largo de nuestra vida. Está lleno de lo que dijimos y también de lo que no dijimos. Este espacio dentro de nuestro cuerpo es como un caldo de frases, o también como una sinfonía de diferentes sonidos. Y esos sonidos se traducen en lo que sentimos ser, se traducen en la imagen emocional de nosotros, y en este primer punto, narrativa, es también entender que hay partes desconectadas y dolidas en nosotros, enojo, frustración, pero también felicidad y plenitud, pero también risas, también confianza. Y habiendo tocado este primer punto de narrativa, nos enfocamos en el segundo, que es unir o unificar. Tratamos de unificar estas diferentes voces, sensaciones, estas diferentes descripciones de nosotros mismos. Unimos lo que nos duele y lo que nos da satisfacción. Unimos nuestros aciertos y desaciertos, nuestros miedos y fortalezas, nuestras carencias y abundancias. Sentimos esto y pasamos al tercer punto, que es empatizar, generar empatía. Así que hacemos las paces con estos seres contradictorios que somos. Hacemos las paces con este ser débil y vulnerable, pero también fuerte que somos. Hacemos las paces con nuestro amor y nuestro rencor. Hacemos las paces con lo que anhelamos y no conseguimos. Hacemos las paces con lo que teníamos y perdimos. Hacemos las paces con lo que no teníamos y ahora tenemos. Hacemos las paces con el futuro incierto. En resumen, generamos empatía respecto a lo que somos. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es validar. Validamos todo eso que somos. Validamos todo eso que fuimos. Validamos el hecho que estamos vivos. Validamos el hecho que en un futuro no muy lejano vamos a morir. Y que ahora que estamos vivos, somos
más que una sola persona, somos un potencial. Este potencial consciente que puede, mediante mirar su narrativa, unificarla, empatizar con ella, validarla, puede acceder a una nueva comprensión, acceder a una nueva forma de entenderse, acceder a esa liberación, mirar nuestra existencia y nuestro pasado como una ilusión, que lo que nos ha ocurrido tampoco es tan personal. Así que generamos en este último punto de acceder la idea de mirar nuestro pasado con sabiduría y nuestro futuro como un potencial, y el presente como aquello que está consciente de el pasado y el futuro en términos de sabiduría y potencial. Con esto en mente, vamos saliendo de la meditación con una respiración profunda, sintiendo nuestro cuerpo vacío lleno de luz multicolor. Como un potencial. Bien, muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta pronto.